y vamos a las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Y vaya conmigo a Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 26 y versículo 27. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 26 y versículo 27. Amén. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, diga un fuerte amén. Gloria a Jesús. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Santo es el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia y oramos. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, bendícenos a través de tu poderosa y gloriosa palabra, que ella corra y sea glorificada en nuestras vidas, Señor. Padre, que al escuchar tu palabra tú traigas sanidad, que tú traigas liberación, tú traigas restauración, sobre todo fortaleza espiritual, Señor. Que salgamos, Señor, esta mañana de este lugar, de tu casa, con una fe robusta, Dios mío, con una fe, Dios mío, sólida, Señor amado, para seguir enfrentando, Dios mío, Padre, Dios, todo, aleluya, que viene contra nuestras vidas, nuestra fe, Señor amado. En tus manos estamos, Señor amado. Glorifícate en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios. Y yo quiero predicar en esta mañana con base en el tema la ira, una emoción que destruye. Dile, la ira destruye. La ira destruye. Amados, la palabra del Señor nos enseña que cuando se habla de la ira, se está hablando de un fruto de la carne. O sea que de la ira no puede salir nada bueno. Es por esto que cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos encontramos con consejos bíblicos tales como en Proverbios 14:47, que dice: el que fácilmente se enoja hará locuras. O sea, la ira lo que trae es descontrol. La ira lo que produce es que nosotros los seres humanos nos ceguemos y que nosotros, hermanos, movidos, dominados por esta emoción, por este fruto de la carne, lo que, hermano, hagamos sea, hermano, locuras. La Biblia no solamente nos habla de que detrás de la ira lo que hay es locura, sino que la Biblia allá en Santiago 1:19, en estos días hablé de este texto bíblico acerca de que seamos prontos para oír, tardo para hablar, y dice, al final dice, el consejo dice, y tardo para airarse. Ahora, ¿por qué? Dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, ¿por qué en la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Porque detrás de la ira no hay nada bueno. Hay un descontrol. Nos cegamos, nos volvemos locos. Amados, esto es tan así que un impulso o en un momento de ira, de rabia o de enojo, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas, hemos dicho cosas, hemos reaccionado de manera
que no fue la mejor. ¿Y cuántas veces en un momento de ira, hermano, no hemos hecho daño, no hemos herido a seres queridos? En un impulso y en un momento de ira, ¿cuántas veces, hermano, no hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces? Es por eso que si de algo nosotros debemos cuidarnos, es de la ira. Amén. Por allá, en los años 90, se hizo muy popular o se viralizó una noticia que pasó en un país cercano de un hombre que había comprado un auto deportivo nuevo y que él llevaba a su niño como de 3 años en la parte de atrás del vehículo, y él se bajó a hacer un mandado, una diligencia, y dejó al niño ahí, pero fueron fracciones de unos minutos, y el hombre fue, y cuando volvió al carro, él ve como su niño de 3 años con una llave, una punta de algo, comenzó a dañar el cojín de ese vehículo deportivo y costoso. Cuando este hombre vio que su hijo había dañado el cojín del vehículo nuevo, este hombre se llenó de ira, se llenó de enojo, y esto lo llevó a cegarse y a descontrolarse, de tal manera que la noticia decía que este padre, cegado por la ira, comenzó a golpearle las manitos a su hijo. Y lo golpeó y lo golpeó y lo golpeó, de tal manera que le produjo una hemorragia interna en sus manitos. Lo llevaron de urgencia a la clínica y los daños fueron tan severos que tuvieron que amputarle las 2 manos al niño. Cuando el niño sale de la clínica, el niño en su inocencia le expresó esto a su papá. Le dijo: papi, yo te prometo que cuando me vuelvan a salir mis manos, yo no te voy a volver a dañar el cojín del carro. Este hombre, hermanos, tomado por la culpa, ya, hermano, el calor, la efervescencia se había ido, la rabia se había ido, no resistió y tomó su pistola y se pegó un tiro y se mató. Y esto es un ejemplo de muchísimos ejemplos que podemos hoy hablar acerca de lo peligroso, lo nocivo que es dejarse llevar por la ira. La ira destruye, la ira daña. Por eso dice: el que prontamente se aira termina al final cometiendo una locura. Porque cuántas veces nosotros como padres en un momento de ira no le hemos, hermano, expresado cosas feas a nuestros hijos. Y no es que nosotros le deseemos mal a nuestros hijos, pero en un impulso de ira, cuántas veces hay padres que le han dicho a su hijo: que tú no sirves, tú eres un inepto, tú eres una inepta, tú eres un bruto. ¿Cuántas esposas no, en un momento de rabia, de ira, no le han dicho al marido: es que lo peor que yo pude haber hecho en mi vida es casarme contigo? O viceversa, el esposo a la esposa. Y en un momento de ira, en un momento, hermano, donde el calor y la efervescencia se suben,
no salen estas expresiones que después, cuando todo se calma, uno dice: ay, perdóname, perdona, amén, amén. Uno perdona, amén. Pero hay cosas que quedan ahí. Hay cosas que quedan ahí. Y hay cosas que, si no se manejan bien, yo siempre digo que hay golpes que no salen enseguida. Y el problema es que a veces, hermano, no es una vez que lo hacemos, sino que a veces estas reacciones las tenemos cada vez que tenemos rabia. Cada vez que tenemos rabia. Cada vez que nos enojamos, decimos cosas, hacemos cosas, pensamos cosas. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que nos estamos dejando arrastrar por la ira y por el enojo. La Biblia, en el texto que leímos, dice algo tremendo. Dice: airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. O sea que, pastor, yo puedo en un momento dado airarme y no pecar. Sí se puede. Pero el consejo más bien de Dios, sabiendo nuestra naturaleza, Pablo dice en Colosenses capítulo 3, Pablo dice, creo que lo tengo por acá, en Colosenses, en el capítulo 3, Pablo nos aconseja mejor que nosotros debemos, hermanos, despojarnos. Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 3. Cuando habla Pablo de la vida antigua y de la vida nueva. Y Pablo comienza a hablar en el verso 8, dice: ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y dice: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. O sea que aunque hay momentos donde en nuestra naturaleza podemos enojarnos por algo, más el consejo de Pablo es: procura no hacerlo. O sea, trata al máximo de no enojarte. Ahora, ¿por qué? Porque es que, hermanos, a veces una ira, un enojo, y no a veces, casi siempre, hermano, la ira y el enojo se sale de nuestro control. Se sale de nuestro control. Porque a veces nos descontrolamos. Porque la ira y el enojo en el hombre, en nosotros los seres humanos, hermanos, llega un momento donde nosotros no podemos aguantar ese sentimiento y esa explosión. Y por eso nosotros tenemos que al máximo tratar de evitar enojarnos. Amén, hermano. Tratar al máximo. Porque si yo le preguntara a todos y cada uno de los que estamos aquí, hermano, que si nos hemos equivocado en un momento de ira, de enojo, de rabia, y que ha comenzado con una pequeña molestia, pero no se ha quedado como una pequeña molestia, sino que eso ha subido. Yo creo que todos aquí levantamos la mano, porque todos aquí en un momento dado nos hemos dejado llevar. Por eso el texto que tomé como base dice: airaos, pero no pequéis. Pero al final termina el Señor diciendo: mira, Pablo dice, pero no le des lugar al diablo. Porque sabemos que el enemigo es un oportunista. Y sabemos que el enemigo trata de valerse de cualquier cosa, por muy pequeña que sea. Por muy pequeña la puerta, por muy pequeña que sea la fisura, por muy pequeña que sea la grieta que nosotros, hermanos, le abramos al enemigo, por ahí el enemigo se va a querer meter. Y el enemigo siempre va a querer sacar provecho. Y es por eso, mis amados, que si
nosotros debemos tratar algo en nuestro carácter y en nuestra vida y en nuestras emociones, es, hermano, la ira y es el enojo. Cuando nosotros miramos en la Biblia, nosotros podemos contemplar cómo un momento de ira y de enojo, hermanos, le quitaron muchas bendiciones a hombres de Dios. Allá en Números capítulo 20, verso 7, Número 20, verso 7 al 12, mire lo que produjo un impulso de ira. Amén. Y dice en el verso 7 del capítulo 20 de Números: y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les saciarás, o les sacarás, agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo, oíd ahora, rebeldes. Eso fue lo que Dios le dijo que dijera. O sea, Dios le dijo, dile rebelde. No, eso ya estaba de más ahí. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios le dijo que golpeara la peña, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, aquí estamos viendo a un Moisés molesto. Aquí estamos viendo a un Moisés airado, y que una reacción de enojo, de ira, hizo que Moisés se perdiera la bendición de poder introducir a ese pueblo a la tierra prometida. O sea, mira lo que puede producir un momento de ira y de rabia. O sea, que un momento de enojo, un momento de ira me puede producir a mí, hermano, la pérdida de una bendición. Porque si alguien merecía entrar a la tierra prometida, era Moisés, hermano. Pero Moisés estaba enojado. Cuando usted lee los textos que están anterior, y usted ve el motivo por el cual, y el motivo era hasta justo. Porque ya este pueblo tenía a Moisés hasta la coronilla, hermano. Ya este Moisés, hermano, estaba hasta aquí, porque este pueblo era rebelde, desagradecido, murmurador, quejón. Miren, no hay algo más terrible que una persona quejona, desagradecida, que tú estás haciendo y no miran, no valoran lo que tú haces. Dice, Dios mío. No agradecen, ¿sí o no, hermano? Entonces Moisés ya venía cargado, y el pueblo comenzó a renegar y a murmurar. Y Dios le dijo, mira, Moisés, ve y reúne al pueblo y háblale a la peña. Pero es que Moisés estaba, hermano, y Moisés era el varón más manso. Oiga, era el varón más manso sobre la tierra. O sea, que si Moisés no hubiese sido el manso, los levanta palos a todos. Porque Moisés, en vez de darle un palazo a cada uno de ellos, le dio a la roca mejor. Pero lo que quiero decirle, amado, es que Moisés, bendito sea el Señor, en un arranque, en un impulso, en una reacción de ira y de enojo, perdió una gran bendición. O sea, mire lo que puede llevarnos un momento de ira.
Mire, en la ley penal, hasta hace unos años, los abogados aquí me corrigen si estoy equivocado, pero en la ley penal había una ley que decía, que hablaba de ira e intenso dolor. Ira e intenso dolor, yo creo que eso lo quitaron ya eso no, todavía se da. La ira y el intenso dolor, ¿qué es eso? Eso, ¿qué es la ira y qué es el intenso dolor? Es cuando una persona, por ejemplo, yo conocí el caso hace algunos años de una mujer que esperaba que su esposo se durmiera para ella salirse en la madrugada a irse para las casetas y para irse para los picos. Y el hombre se levantaba en la madrugada y cuando hacía así, no estaba la mujer en la cama. No estaba la mujer en la cama, estaba en los picos y él se levantaba y se iba a buscarla, imagínense. Y este hombre le decía, hey, déjate de estar saliéndote en la madrugada, déjate de estar saliéndote porque yo no soy ningún bobo. El día que me encuentre de atrás para adelante o con el apellido al revés, no respondo. Y así fue, y así fue, así fue, hasta que un día este hombre se levantó lleno de ira, de intenso dolor. Hermano, porque cuando la persona se deja dominar por la ira y por el dolor, se ciega. Y por eso se contempla en la ley ese principio. Eso es una causal de justificación. Y este caso que yo les estoy diciendo es un caso real que pasó aquí en Cartagena. Y el hombre sacó el machete, se fue en la madrugada, vio a la mujer en una caseta bailando apretada con otro hombre y le entró a machetazo. Mano, a mí nunca se me tiene que olvidar ese caso porque yo vi la fotografía de cómo quedó esa mujer. Esa mujer, hermano, quedó hecha nada. Pero después que este hombre le dio, hasta que ya se descargó su ira, su intenso dolor, soltó el machete y comenzó a llorar en el cuerpo de su esposa ensangrentada y toda golpeada y toda herida, diciéndole que él no sabía qué le había pasado, que él la amaba a su mujer. Entonces, ¿qué fue lo que impulsó a ese hombre a reaccionar de esa manera violenta? Un impulso de ira y de intenso dolor. Por eso alguien dijo que lo que está quieto, déjelo quieto. Porque hay gente que comienza a molestar. Entonces llega un momento donde esa persona comienza a cargarse. Y llega un momento dado donde esa persona termina cometiendo una locura. Y muchas veces no es porque sea mala persona o no porque sea una persona violenta, sino que fue una persona dominada, controlada en un momento dado por una ira. Entonces, por eso hoy Dios nos habla y nos insta a que nosotros tenemos que despojarnos de toda ira. Tenemos que, hermano, orarle a Dios para que Dios, hermano, sea ayudándonos. Por eso la Biblia habla de que nosotros como cristianos tenemos que aprender a desarrollar algo que se llama el fruto del Espíritu. Porque dentro del fruto del Espíritu está el dominio propio. Dentro del fruto del Espíritu está, hermano, la paciencia. Amén, hermano. O sea, la paciencia. La Biblia, hermanos, nos enseña que nosotros debemos ser tardos para airarnos. Tardos para airarnos. Pero hay gente que tiene la ira a flor, ahí, a florecita, ahí como que en la superficie. Hermano, hay gente que, hermano, tienen el espíritu de Olafo.
¿Se acuerda de Olafo, verdad? Esa tira cómica que Olafo era un amargado, hermano. Gente que tiene un espíritu, el espíritu de fósforo. Gente que medio lo rozan, hermano, y se sollan. Se prenden enseguida, hermano. Entonces, hay gente que tiene, hermano, la ira ahí, el enojo ahí, hermano, no aguantan mucho. Hay gente que tú tienes que tener mucho cuidado cómo lo tratas, cómo te diriges a él. Sí, hermano, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que por sí se molesta, por no se molesta, por si acaso se molesta, por si las moscas se molesta. Hay gente que siempre, usted no ve que hay gente que siempre, como ese dicho popular que dice que hay gente que contestan con 5 piedras en la mano. Mira, hay gente que están tan dominados con la ira que tú no puedes ni quedar viéndotelo. Que hay gente que tú te lo quedas viendo y dices, ay, que me ves, que te debo. Te debo, ¿qué? Te debo. ¿Cuál es la miradera que tú tienes? ¿Qué? ¿Cierto que sí? Así dicen. Entonces hay gente que están tan dominados con la ira, con el enojo, hermano, que se descontrolan rápidamente. Y el enemigo usa eso. Mira, esto es tan tremendo que yo he visto, no es que me lo han dicho, yo he visto, hermanos, en la iglesia que saliendo de una iglesia, hermanos, se dan trompallas fuera de la iglesia. Eso lo he visto yo. Yo estuve predicando en una campaña hace muchos años. Hermano, y esa campaña, gloria a Dios, qué lindo. Dios libertó, Dios sanó. Hubo un mover espiritual bien bonito, hermano. Y cuando se acabó la campaña, de pronto se escuchó un escándalo por allá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Hermano, dos ujieres. 2 ujieres de la campaña dándose muñeca allá afuera. Oye, ven acá, ¿y eso qué pasó ahí? Sí, porque hay gente que tiene que tiene la ira, que tiene, o sea, hermano, por cualquier motivo, razón, circunstancia, por cualquier tontería, pequeñez, se enojan. Y uno tiene que, hermano, tratar de pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Porque, amado, para eso nosotros como iglesia tenemos al Espíritu Santo. Porque es que el Espíritu de Dios no está de más en nosotros. Amén, hermano. El Espíritu Santo, Dios, hermano, Jesús nos dejó el Espíritu. El Señor Jesús dijo, yo me voy, pero no les voy a dejar, no los voy a dejar solos. Es más, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a enviar a otro consolador. Amén, hermano. Entonces, para eso el Señor nos ha dejado el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo, hermano, sea ayudándonos. Por eso es que nosotros tenemos que ser guiados, dominados y controlados. Es por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Porque cuando nosotros nos estamos dejando llevar por estas emociones, aleluya, como la que hoy estamos hablando de la ira, del enojo, alabado sea el Señor, nos hacemos esclavos de eso. Y cuando nos hacemos esclavos de eso, Satanás toma ventaja. Y por eso en esta mañana nosotros tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu de Dios. Tenemos que decirle, Dios mío, ayúdame. Y no solamente porque, como yo siempre digo, hay una parte que va a hacer Dios, pero hay otra parte que tú tienes que hacer también. Hay una parte donde tú y yo tenemos que tomar el control de decir, espérate, yo tengo que controlarme, yo como que estoy pasado. ¿Sí o no, mi hermano? Y fíjate lo que dice Santiago. Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse. O sea, que tú tienes que esforzarte. Yo tengo que esforzarme. Yo tengo que buscar la manera y la forma de ¿qué? De controlar. O sea, como que, espérate un momentico. Amén. Buscar la manera. Respirar profundo. A su nombre, hermano.
buscar la forma como que da pastor, es que yo no me dejo de nadie. A mí el que me insulta, yo lo insulto más. Y el que me grita, yo le grito más. Y el que, vea, porque la Biblia dice, sea manso, pero no menso. ¿Sí o no? Tremendo, hermano. Pero eso no es así. Nosotros tenemos que poner nuestra cuota. Y tenemos que decirle, Dios mío, ayúdame, amén. Dame ese dominio propio, amén. Sin embargo, yo tengo que poner de mi parte. Porque mira lo que pasó con Moisés, nada más y nada menos con Moisés. Con Moisés. Que Moisés, que era un hombre de Dios, que hermano, Moisés pagó un precio. Usted sabe que fueron 40 años soportando a ese pueblo y en un arranque de ira Dios dijo, Moisés, ahora tú vas a ver la tierra, pero tú no la vas a pisar. Tú no la vas a pisar, tú no vas a conquistarla. Porque ya Dios vio a Moisés, Dios dijo, este Moisés lo voy a recoger ya, porque ya. La próxima Moisés ahorca a 4 israelitas. Entonces vamos a Moisés a controlarlo aquí. Hace muchos años, ahorita me acabo de acordar de una ilustración que yo leí hace años de un muchacho que tenía un problema de mal carácter. Por todo se enojaba, por todo se molestaba. Y el papá le dijo, ven acá, hijo, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero que tú detrás de la puerta, cuantas veces tú te enojes, tú clava un clavo detrás de la puerta. Y el primer día clavó como 30 clavos, hermano. Hay gente que, hermano, hay gente que si no se molesta en el día no está tranquilo. Hay gente que tiene que cerrar el día peleando con alguien, hermano. Peleando con alguien. No, y la ira, amén, hasta con el perro. Mira, eso es tan terrible. Bueno, vamos a seguir con la ilustración. Clavó como 30 clavos. Y del segundo día el papá le dijo, pero trata de molestarte lo menos posible, trata de controlarte. Y el muchacho comenzó a poner de su parte y el primer día como 30, segundo día ya no fueron 30 sino como 28, el tercer día ya no eran 28 sino 25 y así hasta que llegó un día donde no clavó un clavo. No clavó un clavo y fue donde el papá y le dijo, papá, gloria a Dios, que hoy fue un día donde no clavé un clavo, o sea, no cogí rabia en todo el día. Y el papá le dijo, hijo, te felicito. Ahora vamos a hacer el ejercicio al revés. Por cada día que tú dures sin molestarte, sin enojarte, saca un clavo. Y así fue. Y el muchacho comenzó, hermano, a sacar un clavo, otro clavo, otro clavo, otro. Comenzó a controlar eso. Hasta que sacó todos los clavos que había clavado en la parte de atrás de la puerta. Pero el muchacho fue a donde el papá, después que sacó todos los clavos y estaba diciéndole, papá, estoy contento, estoy alegre, pero a la vez estoy triste. Y le dijo, ¿y por qué, hijo? ¿Por qué ese sentimiento encontrado? Dice, porque bueno, he podido ya controlar la ira y el enojo. Sin embargo, la puerta se dañó. Dañé esa puerta, mira esa puerta cómo está toda picoteada. Y el papá le dijo, sí, hijo, esas son las consecuencias, las heridas, las marcas que uno deja cada vez que uno es dominado y controlado por la ira.
O sea, ¿cuántas marcas nosotros no hemos dejado en una persona en un momento de ira? En un arranque de ira. Por eso hoy, amado, nosotros tenemos que aprender a pedirle a Dios: Señor, dame dominio propio. Amén, hermanos. Yo quiero ya ir terminando con esto. ¿Cuáles son las causas, o sea, que producen la ira en nuestras vidas? ¿Qué es lo que produce ira en nosotros? ¿Qué produce ira en nosotros? Número uno, lo que produce ira en nosotros se llama orgullo. El orgullo es una de las causas de nuestra ira y de nuestro enojo. ¿Qué se cree? Y tú no sabes esa palabra famosa. Tú no sabes quién soy yo. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13. Proverbios 13, verso 10. Dice 13:10, dice el sabio Salomón: ciertamente la soberbia concebirá ¿qué? Contiendas, mas con los avisados está ¿qué? La sabiduría. O sea, ¿qué es lo que produce la contienda en nosotros? El enojo, la ira. ¿Qué es lo que produce eso? A veces nuestra soberbia. Estamos siendo muy orgullosos, hermano. Y a veces nuestro orgullo no nos deja, porque hay un texto en la Biblia que ahorita no recuerdo dónde está, ahí en Proverbios, que dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. O sea, esa es la verdadera honra, porque fácil es dar que te vienen dando. Pero ¿cuál es la verdadera honra del ser humano? La verdadera honra del ser humano es que cuando a ti te ofenden, te hieren, te maltratan, te provocan, que tú puedas pasar por alto eso. Amén, hermano. Ahí es donde está la verdadera honra. Pero, hermano, una de las causas por la cual nosotros, hermanos, somos muy explosivos a veces, y nos enojamos y nos airamos y nos cegamos, no nos controlamos, es porque ese orgullo no nos deja. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. O sea, tenemos que aprender a no dejarnos llevar por las circunstancias, a no dejarnos llevar por el momento, porque el momento no deja de ser eso, momento. Yo conocí a alguien que manejaba taxi, o conozco a alguien que manejaba taxi, que esa persona me contó a mí que en la carretera se puso a discutir con otro, y la discusión se puso tan acalorada que salió del taxi con una cruceta a darle un crucetazo a otro. Y cuando iba en el viaje a darle el crucetazo al otro, en el viaje a darle el crucetazo, en medio de cuando iba así, se acordó que era evangélico. Y le dijo: oye, pero si es que yo soy evangélico. Esas cosas pasan. Eso pasa. Y por eso nosotros no tenemos que dejarnos llevar por el orgullo. Amados, todos nosotros tenemos destellos de orgullo.
Pastor, y usted como dice que yo soy orgulloso, es que a mí no me gusta que me hablen mal, somos orgullosos. ¿Sí o no? Es que a mí no me gusta que me miren mal, orgullo. Entonces, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me debe importar a mí si una persona me mira mal? A mí no me debe importar eso. A mí me debe importar mi comunión con Dios, mi paz. O sea, pero a veces estamos más interesados en otra cosa que nuestra paz. Y nos dejamos robar la bendición fácilmente. ¿Cuál es una de las causas, hermanos, de la ira? Nuestro orgullo. Otra causa que nos produce ira, enojo, son nuestras frustraciones. Nuestras frustraciones nos enojan. Cuando a veces tú quieres lograr algo, cuando a veces, mira, cuánta gente no anda amargada por ahí. Cuánta gente que tú, como yo digo ahorita, cuánta gente tú no puedes ni verla, porque ¿qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Qué te debo? ¿Qué? Mira, lárgate de aquí que hoy no tengo el día para. ¿Cierto que sí? Hay gente que, mira, hay gente que sale a trabajar contentos, se van chiflando. Salen de su casa en la mañana contentos, se van cantando alabanzas, chiflando y todo. Y se van contentos, ¿sí o no? Pero de pronto en el trabajo no les fue como ellos esperaban. De pronto lo que ellos tenían para ese día, de pronto no salió como ellos esperaban. Y de pronto ellos vuelven a su casa, pero vuelven frustrados. Porque no le salieron las cosas como él esperaba. Lo regañaron en el trabajo, o el trabajo que hizo, que fue a entregar, le dijeron, todo eso está malo, tiene que hacerlo de nuevo. Ay, Dios mío, reporte, todo eso tiene que hacerlo de nuevo. O cuánta gente no salió y pagó, hermano, cobró su quincena y se la metió en el bolsillo roto. Entonces hay gente que producto de una frustración, se llenan de odio, como dicen, se llenan de ira. ¿Y quién paga los platos rotos? El gato, el perro, el pocillo, el plato, la esposa, el esposo, los hijos, el vecino, el familiar. ¿Cierto que sí? Hay gente que está tan frustrada que uno los va a saludar. Hola, ¿cómo estás? Yo no voy a saludar a nadie hoy. Y no me salude, hermano. Uno dice, oye, pero ¿y qué pasó aquí? No quiero hablar con nadie hoy. Oye, es una cosa loca. Pero eso es producto de ¿qué? De una frustración. Y las frustraciones nos llevan a enojarnos. Mira, en la Biblia nosotros vemos ese ejemplo de un enojo producto de una frustración. Ahí en Jonás capítulo 1 al capítulo 4, verso 1 al 4, cuando Jonás se molestó, hermano. Porque Jonás usted sabe que fue a Nínive a la fuerza. Fue a Nínive a la fuerza y pregonó y predicó, arrepiéntanse, si no de aquí a 40 días va a venir juicio. Y después que terminó se puso allá a las afueras a esperar, hermano. Pero cuando vio que el rey y el pueblo ayunaron y se arrepintió, y Dios se arrepintió de destruir a Nínive, entonces ¿qué hizo Jonás? Se frustró. ¿Te viste tú? Y se puso a pelear con Dios Jonás, hermano. ¿Viste? Entonces, ¿para qué vine? Si yo sabía que tú eres Dios, que ibas a perdonarlo. Entonces, ¿para qué me pusiste a mí con eso? Entonces me metí en esa ballena, en ese pez de 3 días, 3 noches. Y se puso molesto Jonás. ¿Por qué? Porque Jonás esperaba que Dios hiciera algo y no lo hizo. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos pasa? Y entonces cuando tú esperas algo y no sale lo que tú esperas, ¿qué produce eso? Un sentimiento de frustración. ¿Y la frustración qué hace? Por eso es que hay gente que vive toda la vida enojada. Pero nosotros tenemos que soltar eso, hermano. Si a ti no te va bien en el trabajo, si no te va bien en el colegio, si perdiste un
un quiz en la universidad y si de pronto las cosas no te salieron bien, ¿por qué otro tiene que pagar los platos rotos? ¿Por qué? Porque si tú te pusiste a estar dando bandera en una esquina, sacando el celular y pasa el dueño de lo ajeno y te lo quita, ¿qué culpa tienen tus hijos, tu esposo, tu esposa de eso? Y porque hay gente que en su frustración dice, estoy amargado, nadie me diga nada en estos días, que estoy que pico y que mato y que como del muerto. Es más, estoy tan rabioso que me pican y no boto ni sangre. ¿Producto de qué? De las frustraciones. Amén, hermano. Hermano, otra causa que produce enojo es la falta del dominio propio. Por eso Pablo dice, procurad los mejores dones. Y nosotros como iglesia en este tiempo le oramos a Dios por el don de profecía. Es bonito ese don, ¿verdad? Don de la profecía, don de ciencia. Ese don de milagros, de sanidades, ese don de fe. Ese don de palabra, de sabiduría. Y nosotros decimos, Señor, dame ese don de palabra de sabiduría, don de ciencia, don de fe. Y eso no es malo pedirlo. Pero por eso hoy vemos a muchos cristianos con excelentes dones de poder, sin embargo, carentes de ese don que los lleva a formar su carácter, que es ese don de dominio propio, de ser dueño de uno mismo, de no dejarse arrastrar, de no dejarse llevar. Y la Biblia nos enseña que nosotros por el Espíritu debemos tener algo que es dominio propio, o sea que tenemos que aprender a ser dueño de uno mismo. Que aunque tu humanidad por dentro, o sea, tenemos que ser capaces de eso. Tenemos que trabajar en eso, tenemos que orar por un lado y tenemos que nosotros esforzarnos en eso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener la capacidad de ser dueños de nosotros mismos. Que aunque por dentro tú te estés consumiendo, que por dentro tú estés por fuera tú puedas controlar ese impulso y tú puedas. Dios te bendiga. O sea, eso es lindo. Que tú y yo podamos tener esa capacidad de poder controlarnos. Eso se le llama inteligencia emocional. En la psicología, eso se le llama una persona que tiene que logra tener inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque una persona inteligente emocional es una persona que no tiene por qué expresar o no tiene por qué manifestar lo que tiene por dentro. Hay gente que, hermano, hay personas que ellos manifiestan todo lo que tienen por dentro sin decir una palabra. Hay personas que llegan a la iglesia y uno le ve y dice, no le fue bien en la semana. Hay gente que dice, mira, déjalo tranquilo, no le digas nada, que está en sus días. La luna está llena. ¿Pero por qué? Porque son personas que no han tenido la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional que le llaman, o ese dominio propio, para poder controlarse. Y hay gente que esto es tan tremendo. Mire, y esto se necesita en este tiempo.
Porque hay gente hasta que sus frustraciones, sus enojos, su rabia, su ira, hasta las expresa hasta en las redes sociales. Y hay gente que en las redes sociales ponen foto y estoy aburrido. Hoy amanecí con el pie izquierdo. Nadie me diga, una palabra que dicen hoy, estoy obstinado, obstinada. Acá, ¿a quién le importa eso? Hay gente que ellos mismos se exponen. Pero no tenemos por qué ser esclavos de un sentimiento, de una emoción. ¿Sí o no? O sea, tú no debes ser esclavo. Yo no debo ser esclavo de una emoción, de un sentimiento. Mire, hermano, usted no sabe qué es que haya personas que utilizan una red social para hablar mal de ti y que tú no respondas. O sea, eso es algo, eso no es fácil. Hace unos años, un pastor, hace como 12 años, un pastor puso en una red social, en el Facebook, puso, yo estaba en una foto, yo tenía a la pastora sentada, en mi esposa, sentada en mis piernas. Mi esposa se sentó en mis piernas y alguien nos tomó una foto. Hace como 12 años. Y mi esposa subió la foto a las redes sociales. La persona capturó esa foto y enseguida puso, mira este pastor sensual, hijo del diablo, endemoniado. Oye, esa es mi esposa. ¿Quién dijo que Ivana no se puede sentar encima de las piernas de Fernandito? Si ella es la que puede. Si esa es su esposa. ¿Sí o no? Su esposa. ¿Sí o no? Esa es su esposa, así es. Y esa persona, hermano, eso es una cosa tremenda, así. Y comenzó a replicar eso. Y un hermano, un joven de la iglesia, en esa época, un joven de la iglesia me dice, pastor, usted miró lo que publicaron, Y yo, no, yo no he visto para ver, yo no sé qué Facebook tengo yo. A mí no me salen muchas cosas, hermano. Yo le digo a la pastora, yo tengo que revisar el Facebook mío como que es de Corea del Norte. Porque hay cosas que a mí ni me salen. Entonces, yo le digo, no, yo no me he dado cuenta qué pasó. Y es cuando él me muestra la foto y lo que todo ese hombre dice. Y para rematar los comentarios de abajo. Porque hay gente, hermano, terrible. Sí, con razón es que su apellido es Babilonia. La gran ramera. Uy, es una cosa. Es una cosa loca ya. Sí, y por ahí arrancó, hermano. Pero yo cuando vi eso, dije, oye, pero la gente es tremenda, man. Pero me dice el joven, me dice, los jovencitos de la iglesia, me dice, oiga, pastor, ¿sabe una cosa? Me dijo así, pero serio y rabioso. Ahora yo no estaba contento. Pastor, ¿usted quería responderle? Que si no quería responderle, no, yo no quería ni responderle, yo quería ir allá. Entonces, a mí me llama la atención porque él me dijo que pastor, ¿sabe una cosa? ¿Sí? Vamos a hackearle el Facebook. Vamos, le hackeamos el Facebook y le metemos un poco de cosas así y Photoshop, le ponemos así unas imágenes raras y lo cogemos y lo exponemos también para que respeten.
Y creamos unas cuentas falsas, pastor. Y ta. Él estaba indignado porque yo le escuchaba y yo le decía, tú eres una bendición, mira lo que está en tu corazón, tú eres peligroso. Yo le decía a él, oye, a ti hay que tenerte de amigo mío. Tú eres peligroso. Yo le dije, no, deje eso así, hermano. Yo quisiera responderle, más quisiera ir a su casa y reclamarle. Deja eso así. Preocupe. Vamos para adelante. Me molestó, sí me molestó. Yo no voy a decir que no. Pero hay que echar para adelante. ¿Sí o no? Pasaron como 2 años de eso, o año y medio, en una escuela dominical. Llegaron 2 hermanas por primera vez en la iglesia. Terminó la escuela dominical, se me acercaron y me dijeron, pastor, yo quisiera hablar con usted. Ok, está bien. Hablaron conmigo. Me dijo, pastor, mire, yo pertenezco a la iglesia tal del varón, del pastor, que me había expuesto, que me había dicho todo. Y está pasando esto y esto y esto y esto y esto, cosas no muy buenas con el pastor. Ven acá. La Biblia dice que de un anciano no permitas acusación, no aceptes una acusación de un anciano a menos que sea con 2 o 3 testigos. O sea, una persona no puede venir aquí a decir, mira esto y esto. Espérate un momentico, estamos hablando de un hombre, de un pastor. Estamos hablando de un hombre de Dios. Y le dije a esas 2 mujeres, ven acá, ustedes saben lo que están diciendo. Están hablando de su pastor. No, pastor, tenemos evidencia. ¿Ok? Y aquí están las evidencias. Mano, cuando me mostró las evidencias, John Sánchez, la humanidad de uno, yo dice, mira, aquí tengo todo para destruir ese ministerio. Tenía todas las evidencias para destruir ese ministerio, hermano. Pero le dije a esas mujeres, ven acá, ustedes han hablado con quién. No, pastor, bueno, vamos a orar a Dios. El evangelio no es así. El hombre nos puede fallar, pero Dios nunca nos ha fallado. Sigan buscando a Dios, restáurense. Y bueno, lo que uno hace. Y me fui para la casa de ese varón. Y le dije, mira, ven acá, yo necesito hablar contigo. Me dice, no, perdóname. Él pensó que yo iba. Yo no voy a hablar de eso. Fuera con eso. Mira esto. Ese hombre se puso a llorar. No sabía ni a dónde meterse. Yo le dije, varón, tú tienes que arrepentirte. Tú no andas bien. Y bueno, es que y cosa. Y él me dice, pastor, ¿y usted hace cuánto tiene eso? Me dijo él. Yo le dije, no, de hace rato. Se puso a llorar aún más y me decía, perdóname. Perdóname porque tú teniendo todo en tus manos para destruir mi familia y para destruir mi ministerio y no lo hiciste. Yo le dije, que mira, yo quiero que tú aprendas que el evangelio no es ese. Porque Dios no nos ha llamado a destruir a nadie. Y le dije, y ya te lo mostré, ya te di una palabra. Y mira lo que voy a hacer con eso. Pam. Ya yo cumplí. Problema suyo con Dios de ahora en adelante.
para resumir, murió el pastor. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que tenemos que aprender a que Dios nos dé dominio propio. Y el problema de hoy es que, es que nosotros como cristianos, porque yo no estoy hablando del mundo, sino que como cristianos estamos siendo muy impulsivos. Y nosotros no podemos dejarnos llevar por el impulso de una emoción, de una circunstancia, de un sentimiento. Por eso Pablo dice: airaos. O sea, porque hay cosas que en nuestra naturaleza te van a producir molestia. Pero ¿qué es lo que tú tienes que tener? Dominio propio. O sea, tú tienes que frenarte. O sea, tú no tienes que desbocarte. O sea, tú tienes que aprender a poner freno. Y que eso es, como cristiano, es lo que nos hace diferente a los que no son cristianos. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes? Que es que el que no es cristiano no tiene freno, sino acelerador. Y el que no tiene al Espíritu de Dios, hermano, se desboca y... Pero nosotros como cristianos, cuando en un momento dado en nuestra humanidad nos molestamos por algo, nos enojamos por algo, y en un momento dado hasta podemos reaccionar bajo esa molestia, pero ¿qué tenemos nosotros? El freno del Espíritu diciendo: hey, te está pasando, frena aquí enseguida. Esa es nuestra diferencia. O sea, nosotros tenemos que aprender a ponerle freno a nuestras emociones, a ponerle freno a nuestros sentimientos. Que a veces, hermano, nos queremos como que uno mismo tiene que decir: me estoy pasando. Hey, me estoy descontrolando. Frena. Detente. Pero ¿dónde viene hermano, la puerta que se le abre al diablo, que dice Pablo, no dé lugar al diablo? Es cuando no se sabe frenar. Pero hoy Dios nos habla a través de esta palabra para que nosotros aprendamos ¿a qué? A frenar. Porque somos seres humanos y vamos a enfrentarnos a situaciones y a circunstancias que en un momento dado te pueden producir una molestia. Oye, Jesús se molestó. Sí, se molestó. Cuando la Biblia dice que cogió un látigo y volteó las mesas del templo y azotó a los cambistas. Hermano, Jesús dice que Pedro y los discípulos estaban diciendo: ven acá, ve. Yo no había visto esa reacción. Pero ¿qué dice? Que ellos se acordaron de la palabra que dice: el celo por la casa de Jehová me consume. O sea, pero Jesús actuó en un momento, pero para corregir un acto mal que se estaba haciendo. Sin embargo, Jesús no se descontroló, porque una vez que sacó a los cambistas y limpió, se sosegó. Y dice la Biblia que dijo: mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Amén, hermano. O sea, pero Jesús no se dejó. Entonces hay cristianos, mira, esto es tan terrible, que hay cristianos que no pueden coger rabia porque se les sale el viejo hombre, hermano. Yo voy a decir algo y espero que esto aquí a ninguno nos pase. Pero hay cristianos, escuche bien, que cuando cogen rabia, hasta vulgaridades salen de su boca. Dicen vulgaridades, hermano, y de alto calibre, y se expresan de manera y dicen unas cosas. Entonces después, ay, es que tenía rabia. No, tú no tenías rabia. Eso está en tu corazón. Porque ¿quién dijo que el enojo es una excusa para que una persona diga una vulgaridad? Y hay gente que dicen unas vulgaridades, hermano, y maldicen.
Y dicen una cantidad de improperios y de cosas. Y después que, ay, perdóname, lo que pasa es que, es que cuando yo me molesto, no, espérate, tú tienes un problema. Tenemos que aprender a controlarnos. Y tenemos que ser dueños de nosotros mismos y no debemos ser esclavos a este sentimiento o a esta emoción, a esta carne que se llama ira y enojo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? A su nombre, hermanos. A su nombre, hermanos. Gloria al Señor para siempre. Amados, ¿cómo podemos vencer esto? Hermanos, con oración, con búsqueda. Sobre todo, llenando nuestras vidas del fruto del Espíritu Santo. O sea, la única manera de que nosotros podamos controlar esto y dominar esto es ser llenos del Espíritu Santo. Porque la evidencia más clara de la llenura del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Y tenemos que buscar, tenemos que llenarnos de Dios. Y tenemos que nosotros entender quiénes somos. Hermano, es que nosotros no somos cualquier cosa, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos estar, hermano, llenando nuestro templo o cargándonos de cosas que sabemos que al final van a ofender al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo puedo, pastor, controlar esto? Amado, llenémonos del Espíritu Santo. Oremos. Oremos. Órale a Dios. Oremos a Dios. Llenémonos. Dice el texto que leímos de Colosenses 3. Dice que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Y por eso la Biblia dice: pensad en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensad. Y la Biblia dice que nosotros nunca se debe apartar de nuestra boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditar en él. Tenemos que, hermanos, saber, alabado sea el Señor. O sea, antes de actuar, nosotros tenemos que aprender a pensar y a ver más allá. O sea, no solamente actuar, sino mirar las consecuencias. Porque bueno, listo, tú te molestaste. Llegaste a tu casa, viste algo que no estuvo bien y ¡pum! Explotaste en ira, en rabia. Dijiste 4 cosas, le gritaste a la esposa o al esposo por una situación. Vamos a ponerlo que se partió el pocillo preferido del hombre. Pocillo que le dio la tatarabuela. Se le cayó y lo partió. Es del tinto. Y llega el hombre y busca para tomarse su tinto y ve el pocillo partido. Ay, Dios mío. Y explota. Estoy dando algo así. Y dice lo que no tiene que decir. Oye, con esa ira uno tiene que pensar: espérate un momentico, ¿será que el pocillo se va a arreglar por eso? No, ya está partido. ¿Sí o no? Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno se deja dominar por la rabia, uno explota, dice 3, 4 y 5 y 10 y 1000 cosas. Entonces, por un pocillo se crea un ambiente, por una reacción se crea un ambiente, porque no es el pocillo, es la reacción. Se crea un ambiente, entonces se dura un mes rabioso en la casa. Entonces, y después al final, para después al final venir esta: hey, perdóname, yo te prometo que yo no lo voy a hacer más. Perdóname, mira. Entonces, oye, ven acá, pero entonces vamos a evitar eso. Vamos a evitar eso.
Hay cosas que podemos evitar. ¿Cierto que sí? Y al final hay que comprar otro pocillo. Uno termina diciendo de que no valió la pena el disgusto y cosas así. Bueno, ya quiero terminar. La ira, esto es algo tan terrible que la ira no solamente afecta nuestra relación con nuestra familia, con nuestros amigos, la relación social, sino y también no solo afecta nuestra relación espiritual, sino que también la ira afecta la salud. La salud. Porque la ira, dice que la ira tiene efectos secundarios en el cuerpo del hombre. ¿Qué produce la ira? Incremento de la frecuencia cardíaca. La presión arterial se sube. Se puede, hermano, a una persona se le puede producir un infarto. ¿Producto de qué? De la ira. ¿Qué pasa con la rabia, la ira, hermano? Te puede producir que vasos sanguíneos en tu cerebro se rompan. ¿Qué produce la ira? La ira ahí va, produce úlceras en el estómago, problemas gástricos. La ira produce parálisis. La ira, hermanos, produce, hermanos, hemorragias internas. Amado, la ira, bendito sea el Señor, dispara el azúcar, o sea, produce diabetes. Aquí dice que aumenta el riesgo de daño vascular crónico con la repetición de sus episodios. Ahora, ¿cuántas personas en un momento de ira, hermano, no le dio un preinfarto o no le dio un infarto y se murieron? Yo conocí a alguien muy cercano a mí. Compró un rollo de cable, estaba cambiando el sistema eléctrico. Él se fue a bañar. El electricista que estaba arreglando ya estaba casi por terminar. Y él le dijo a la esposa: mira, ve, cuando el señor termine, págale y pendiente con el rollo de cable, que no se lo vaya a llevar. Yo me voy a bañar. Y él se metió en el baño. Cuando salió del baño, no, el señor se fue y le pagué. ¿Y dónde está el rollo de cable? Se llevó el rollo. Ese hombre cogió una cólera. Ese señor cogió una cólera. No rabia, cólera. Por el rollo de cable, que se formó un problema. Fueron a reclamar el rollo de cable. Listo, se recuperó el rollo del cable. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, se le reventó un aneurisma. Por aquí, por esta parte interna, se fue desangrando por dentro. Eso fue el viernes que cogió la rabia. El sábado se le reventó el aneurisma. Y el domingo 10 de la mañana quedó en una operación y se murió. Y el cable después andaba por ahí tirado. Mire las consecuencias que produce la ira en la salud del ser humano. Conocí al esposo de una hermana, inconverso él, el varón era muy cascarrabia.
Y a las 12 del mediodía, la esposa, la hermana, le sirve un plato de sopa. Y a ella se le olvidó el limón con el picante. Y por un bendito limón, una tapa de limón y el picante, que la esposa iba a buscárselo, se le pasó. Porque siempre tú, Pipa, estás pendiente a todo menos. Ahí la rabia por el limón y el picante, hermano, le dio una trombosis y de ahí en adelante medio cuerpo muerto. Terminó, hermano, dependiendo 100% de su esposa. La rabia y la ira no es buena ni siquiera para nuestra salud. Entonces, ahí está. Él está testificando que una rabia se le reventó el vasito, un vasito del ojo. Y pare de contar, hermano. Por eso vamos a pedirle a Dios hoy, va a decirle, Señor, ayúdanos. Vamos a decirle, Espíritu Santo, llénanos. Dame ese dominio propio. Póngase sobre sus pies en